Hola amigos y amigas de YouTube, sean bienvenidos una vez más a su canal Vuelo Profético. Mi nombre es Johan Ramón Cruz Ventura y me alegra nueva vez poder estar aquí con ustedes. En esta ocasión vamos a estudiar un tema más de la palabra de Dios, pero antes, como siempre, quiero invitarles para que se suscriban, los que son nuevos y no se han suscrito todavía, a las personas que ya nos han seguido. También les invito a que compartan, a que le den like y también a las personas nuevas. Y vamos a empezar. Nosotros estamos viendo cuál es el mensaje de la Biblia, la palabra de Dios. Hemos visto ya algunos temas que son de la palabra de Dios y hoy vamos a ver un tema más que también es de la palabra de Dios. Pero antes, como siempre, me gustaría tener una oración para que el Señor pueda usarme para poder comunicar su verdad. Así que vamos a orar en este momento para que el Espíritu de Dios pueda ser el Maestro, el que nos enseñe a cada uno de nosotros. Oremos. Querido Señor que estás en el cielo, muchas gracias, Padre, por darnos esta oportunidad en la cual podemos estudiar su palabra. Gracias, Señor, porque su palabra es maravillosa, su palabra transforma, su palabra nos hace personas que tengan carácter y un carácter como el suyo. Guíe, Señor, a cada persona que está aquí presente, tal vez sea la primera vez para que usted pueda usarla, iluminarla con su Santo Espíritu, para que pueda ser un instrumento suyo, también para dar a conocer a otros este mensaje de su palabra. Guíenos, Señor, y que el mensaje que se exponga en este momento que pueda ser de bendición, tanto para mí como para las personas que están escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, un tema que vamos a estar estudiando en este momento se llama la vida cristiana. ¿Qué implica seguir a Jesús? Esta es una pregunta muy interesante. Cuando nosotros hablamos acerca de la vida cristiana, nosotros hablamos de un estilo de vida en el cual todo lo que se refiere a nuestra vida está involucrado, afecta todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Hoy día es muy popular ver cómo muchas personas dicen ser cristianos o cristianas, pero vamos a ver que, como dije, ser cristiano, decir o profesar eso, es más que solamente decirlo, va más allá que eso, implica una vida, un estilo de vida que comprende ciertos elementos que vamos a ver ahora, que son de la palabra de Dios, para que de esa manera podamos saber lo que es ser un cristiano, porque eso es importante que lo podamos saber para poder saber cuál es la verdad y diferenciarlo de lo que es el error. Y claro, lo vamos a hacer a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Pero antes me gustaría, antes de entrar en materia, acerca de ver cuáles son esas implicaciones que nosotros podemos ver en la palabra de Dios, en la Biblia, acerca de lo que es seguir a Jesús. Me gustaría, a modo introductorio, leer con ustedes en el libro de Hechos, en el capítulo 11, en el versículo 26. Libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26. Vamos a ver allí lo que dice la palabra del Señor. Dice Hechos, capítulo 11, versículo 26. Dice así: se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esto es muy interesante porque también la palabra que se utiliza para cristianos en este texto que les leí es la número 5546 de la concordancia Strong. Y esa palabra es cristianos en griego. Y el significado, además del significado que vimos en el texto que leí, significa también seguidor de Cristo. Cristiano es sinónimo de seguidor de Cristo. Entonces, un seguidor de Cristo, eso quiere decir que la razón por la cual le llamaron de esa manera a los de Antioquía, a los discípulos, les llamaron cristianos porque ellos eran seguidores de Cristo. Ahora, ¿cómo ellos sabían que ellos eran seguidores de Cristo? Eso lo podemos ver viendo el contexto en el versículo 20, que dice: pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos,
anunciando el evangelio del Señor Jesús. Entonces, ellos ya sabían quiénes eran esos discípulos, eran discípulos de Jesús, porque estaban comunicando su evangelio. Entonces, por eso que ellos estaban haciendo, a ellos los identificaron como cristianos o seguidores de Cristo. Ahora sí vamos a entrar en materia, vamos a responder a esta pregunta. ¿Qué implica seguir a Jesús? Porque es importante responder esta pregunta, porque Jesús dijo que no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de su Padre. Entonces, vamos a ver qué implica ser un cristiano. Lo primero que tenemos que saber es que la primera implicación que, que debe tener un cristiano o de lo que es ser un cristiano, un seguidor de Cristo, es que esa persona tiene que negarse a sí mismo y tomar la cruz y seguir a Jesús, como dice Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo capítulo 16, versículo 24 dice la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es muy interesante porque Jesús dice eso en un contexto, en el versículo 23, cuando Jesús se vuelve a hablar a Pedro, le vuelve a hablar a Pedro, porque Pedro le estaba diciendo al Señor que tuviera compasión de sí mismo, porque Jesús le había dicho a sus discípulos que él iba a morir, pero que iba a resucitar al tercer día. Entonces Pedro le dijo al Señor, Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera eso te acontezca. Entonces en el versículo 23, Jesús le dice a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, pues me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cristo amaba a Pedro, pero en ese momento estaba siendo usado por Satanás, según lo que Jesús estaba diciendo, porque estaba pensando como piensan los hombres, pero no como pensaba Dios. Entonces, en ese contexto es que aparece el versículo 24 que dice lo que Jesús dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa negarse a uno mismo? Negarse a uno mismo es lo que dijo el apóstol Pablo cuando dijo que, que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Entonces, eso es negarse a uno mismo. Tenemos que dejar que Cristo nazca en nuestra vida. Tenemos que despojar el egoísmo para que de esa manera nosotros podamos ser verdaderamente cristianos, porque un cristiano tiene que reflejar lo que es Jesús, porque Jesús es su ejemplo, como veremos también ahora, más adelante, en los textos que seguiremos leyendo. Ahora, otra implicación que tiene ser un cristiano es que esa persona tiene que amar más a Cristo que a cualquier otra persona. Eso lo vamos a ver en Lucas capítulo 14, en el versículo 26. Lucas capítulo 14, versículo 26, dice la palabra de Dios, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y dice luego el versículo 33, así que pues que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces vemos aquí dos cosas. Vemos que nosotros tenemos que amar más a Cristo más que a cualquier otra cosa y que debemos estar dispuestos a renunciar a todo por amor a Cristo. Lo primero que nosotros tenemos que explicar con relación a lo que Jesús dijo con referencia a que nosotros tenemos que aborrecer a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro hermano, él no estaba diciendo que nosotros vamos a dejar de amarlo, simplemente está diciendo que nosotros tenemos que buscar primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas, como él dijo en un momento en el cual estaba hablando a la gente. Y eso es importante porque es cierto, nosotros tenemos que amar a nuestros conocidos, tenemos que amarlos, pero nuestro amor a ellos no puede ser más grande que el amor que nosotros le debamos a Dios. Dios tiene que tener nuestro mayor amor porque Él nos amó con un amor grande, porque la Biblia dice, y eso lo hemos visto en estos videos que he publicado, que Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
sino que tenga vida eterna. Y la Biblia dice que el Padre nos ha dado un gran amor a nosotros, de tal manera que nosotros somos llamados hijos de Dios. Eso lo dice Primera de Juan, me gustaría leerlo con ustedes. Primera de Juan capítulo 3, dice la palabra de Dios en el Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Entonces, nosotros vemos aquí cómo el Padre nos ha amado. Y el amor de Dios es grande porque Dios es grande. Entonces, el hecho de nosotros ser hijos de Dios, eso es lo que nos hace grandes. Porque Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Entonces el Padre, evidentemente que es grande, es superior, y entonces los hijos tienen que honrar a su Padre, pero a su Creador en este caso, a Dios. Entonces debemos de poner a Dios siempre en primer lugar por eso, porque Él es nuestro Creador, y además de eso, porque Él ya demostró su amor hacia nosotros. Y eso, claro, van a haber situaciones en las cuales vamos a tener familiares que van a compartir nuestra misma fe, pero sea cual fuere la situación, siempre debemos poner a Dios en el primer lugar. Debemos de amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero si el amor que nosotros le tenemos a Dios se ve comprometido con el amor que le debamos tener a nuestra familia, entonces tenemos que decidir, porque recordemos también lo que los discípulos dijeron, lo que la palabra de Dios dice, que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces siempre debemos mantener ese equilibrio, porque eso es importante. Entonces, vamos a ver ahora que también nosotros debemos permanecer en su palabra, porque un cristiano que diga ser cristiano tiene que demostrarlo y lo hace en la medida en cómo esa persona conozca evidentemente a su Dios, a quien sigue, a Cristo. Entonces, Juan capítulo 8, versículo 31, versículo 32, vamos a ver allí lo que dice la palabra de Dios. Dice Juan capítulo 8, versículo 31 y 32 de la siguiente manera. Dice, digo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y eso es interesante si lo relacionamos también con Juan 5:39, donde Jesús había dicho, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Así que si nosotros somos seguidores de Cristo, tenemos que estar totalmente empapados de la palabra de Dios, de lo que está escrito, porque la palabra de Dios nos habla acerca de Cristo, nos da las instrucciones que debemos seguir para que podamos ser sus seguidores, porque recordemos en el primer texto que leímos cómo los discípulos fueron llamados cristianos, pero fueron llamados de esa manera porque ellos habían hecho algo, estaban predicando el evangelio a esas personas. Pero entonces, ¿cómo estaban predicando el evangelio? ¿Cómo lo sabían? Porque habían escudriñado la palabra de Dios. Cristo les había dicho que el evangelio tenía que predicarse en todo el mundo y entonces vendría el fin. Entonces debemos escudriñar la palabra de Dios para no ser engañados, para que nuestro cristianismo sea auténtico y no sea falso, porque de esa manera nosotros vamos a ser verdaderos cristianos, seguidores de Cristo. Ahora, también debemos amar como Cristo amó. Debemos amar como Cristo amó. Y amar como Cristo amó no es amar como el mundo hoy día ama. Es un amor diferente, el amor que debemos tener hacia Dios. Porque no es un amor que se enfría por cualquier cosa. Hoy vivimos en una época donde lamentablemente el amor de muchos se ha enfriado. Y eso lo había dicho la palabra de Dios en Mateo 24, que el amor de muchos se enfriaría. Pero este amor que nosotros debemos tener es diferente, porque es un amor hacia Dios, hacia Cristo. Y es un amor que evidentemente también tiene que reproducirse hacia los demás, hacia nuestro prójimo. Entonces, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Dice así, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Ese amor que debe imperar en nosotros es importante, porque el amor
nos ayuda a nosotros a poder enfrentar al mundo en el cual nosotros estamos viviendo, porque el mundo está carente de amor. Pero si los seguidores de Cristo reflejan ese amor entre ellos mismos, entonces vamos a estar dando un mensaje diferente al cual el mundo actualmente nos está dando, que es contrario, porque el amor que muchas personas tienen es un amor que es solamente al dinero, es un amor a las cosas de este mundo. Entonces, eso me hace recordar también algo muy interesante que voy a contar ahora, pero quiero leer con ustedes Juan 14:15, que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nosotros somos seguidores de Cristo, también tenemos que guardar los mandamientos. Y eso me hace recordar una historia de un joven que era rico, tenía muchas posesiones, y un día se acercó a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo que debía guardar los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Él dijo que todo eso había guardado el joven. Pero entonces, cuando Jesús le dijo que tenía que dejar todas sus riquezas, abandonarlas y darlas a los pobres, él entonces se puso triste porque tenía muchas posesiones. Y en vez de seguir a Jesús, entonces siguió con su vida de riquezas que tenía. Entonces Jesús dijo que cuán difícil será para muchos entrar en el reino de los cielos, o para un rico, porque evidentemente que hay muchas personas que aman más el dinero, dicen que guardan los mandamientos de Dios, dicen que son cristianas, pero entonces su vida está en las dos aguas, porque dicen que aman a Dios, pero entonces aman a este mundo, aman el dinero, en vez de que todo lo que hagan, que sea para que la obra de Dios avance, para que los demás puedan ser también bendecidos. Porque evidentemente Dios no quiere que nosotros seamos pobres, Dios quiere que nosotros seamos ricos, pero que seamos ricos con Él. Porque estar con Dios no es un sinónimo de pobreza, es un sinónimo de riqueza espiritual y también material, porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios quiere que vivamos bien. Pero la idea que quiero resaltar aquí es que si somos seguidores de Cristo, nosotros tenemos que estar dispuestos a todo, tenemos que obedecer a Dios, aun cuando eso no esté en nuestra, digamos, que no vaya acorde a nuestro ánimo, a nuestro deseo, a lo que nosotros hemos planeado, porque Dios es el que planea y nosotros tenemos que seguir sus planes, porque Él es nuestro guía. Así que eso es importante. Ahora, también es importante que nosotros, como seguidores de Dios, podamos seguir su ejemplo, podamos seguir sus pisadas, como ya hemos visto, porque vimos en Juan que si nosotros somos seguidores de Cristo, somos sus discípulos, tenemos que amarnos los unos a los otros. Y evidentemente que, claro, como ya dije, eso es importante, pero eso tampoco era algo nuevo, porque realmente eso se había perdido. Ese mandamiento de amarse unos a otros no era nuevo, Dios lo había dicho en el Antiguo Testamento, pero Cristo lo repite de nuevo porque el mandamiento se había perdido. Los discípulos en ciertos momentos habían discutido acerca de quién era el mayor, entonces ellos tenían que entender y debemos de entender que en el reino de Dios, no importa la posición que tengamos, debemos servirnos y amarnos los unos a los otros y somos seguidores de Cristo. Jesús es nuestro ejemplo, por eso. Vamos a ver lo que dice 1 de Pedro 2:21. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Vamos a ver allí lo que dice la palabra de Dios. Dice de esta manera la escritura. Dice así: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo nos ha dejado un ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Cristo guardó los mandamientos también. Cristo entonces también nos dice que si lo amamos debemos guardar sus mandamientos, debemos seguir su ejemplo. Nosotros tenemos que también sufrir, pero no porque Dios quiere que nosotros suframos, sino porque al estar expuestos en un mundo de pecado, el sufrimiento no va a ser contrario a nosotros, vamos a sufrir, pero en el sufrimiento nosotros vamos a identificarnos con Dios, con Cristo, porque Él estuvo entre nosotros, Él también sufrió, pero por sus sufrimientos nosotros podemos tener la salvación, la victoria, y nosotros podemos también al final gozar de esa alegría, de esa victoria,
Y claro, eso lo dice el Señor mismo, porque Él dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos, que estemos tranquilos, porque Él ha vencido al mundo. Así que eso, eso nos debe dar ánimo y debemos seguir el ejemplo de Jesús, porque realmente Él vino para eso, para restaurar en nosotros la imagen de Dios. Porque si somos sus seguidores, entonces tenemos que hacer eso. No podemos sentirnos tristes cuando pasamos por cosas como el sufrimiento, porque Jesús ya lo dijo en su palabra. Y eso al contrario debe de motivarnos a nosotros a levantarnos. Porque si el Señor pasó lo mismo, y entonces al final sabemos que Él tuvo la victoria, entonces nosotros también vamos a tener la victoria porque somos seguidores de Cristo. Y eso nos diferencia también de las otras personas que pasan por sufrimiento, pero al final esas personas muchas veces siguen en el sufrimiento, terminan mal, pero aquel que es cristiano tiene una esperanza y ese sufrimiento no dura todo el tiempo porque sabe que el Señor es su esperanza, es su consuelo, es su victoria. Ahora, también debemos vivir en comunión con Cristo. Es importante vivir en comunión con Cristo. Ya lo vimos cuando leímos en Juan 8:31 al 32 acerca de que, o mejor dicho, en Juan 8:31, que decía que nosotros tenemos que permanecer en Cristo, tenemos que permanecer en su palabra. Pero vamos a leer esto más nuevamente en otro pasaje del libro de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 4 y 5. Vamos a ver allí lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 15, versículos 4 y 5 dice la palabra de Dios: permaneced en mí y yo en vosotros. Aquí se vuelve a repetir otra vez que de que permanezcamos en Cristo. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces aquí podemos ver que el seguidor de Cristo tiene que permanecer en Cristo, tiene que vivir en comunión con Él. Ahora, también debemos estar dispuestos a nosotros, si tenemos que pasar por la persecución, si tenemos que ser insultados, si tenemos que incluso hasta ser muertos por Cristo, eso implica ser un seguidor de Cristo también. Entonces, vamos a verlo en Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Y añado lo que es el hecho de que si tenemos que morir por causa de Cristo, porque la Biblia lo dice, que también nosotros tenemos que sufrir eso, si nos llega la oportunidad, pero no porque Dios quiere que nosotros muramos, sino porque evidentemente estamos en un mundo donde estamos en un conflicto entre el bien y el mal. Y el cristiano, el seguidor de Cristo, está en una lucha, en una guerra espiritual, y debe estar preparado para todo, aún para dar la vida por Cristo. Pablo lo estaba cuando él dijo que para él vivir o morir del Señor somos. Y también el Señor dijo que si nosotros queremos salvar nuestra vida en este mundo, entonces la vamos a perderla, pero el que la pierde en su nombre, la hallará. Así que tenemos esa esperanza, porque sabemos que al final lo que vendrá es el gozo, la alegría, porque sabemos que nuestra recompensa va a ser grande en los cielos. Ahora, otra cosa importante, y es el último punto que quisiera resaltar en este estudio, es un elemento importante que vimos también al principio, que debe caracterizar a un seguidor de Cristo, es el hecho de predicar el Evangelio. Marcos capítulo 16, versículo 15, allí podemos ver que Jesús le dijo a los discípulos que ellos tenían que predicar el Evangelio a todo el mundo. Y eso también nos incluye a nosotros, si somos seguidores de Cristo. Si no somos seguidores de Cristo, entonces podemos ver lo que implica ser un seguidor de Cristo. Entonces vamos a ver Marcos 16:15 que dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura.
Este evangelio, como ya hemos visto, es un evangelio de salvación, un evangelio que muestra la justicia de Dios. Es un evangelio que también, de alguna manera, nosotros también estamos incluidos, porque vamos a predicar el evangelio y nosotros somos cartas leídas, dice la Biblia, y necesitamos, con nuestro ejemplo, con nuestra vida de seguidores de Cristo, mostrar que somos lo que predicamos. El evangelio es eterno, permanece siempre. Entonces, nosotros tenemos que ser seguidores de Cristo siempre, porque de esa manera vamos a dar un testimonio verdadero, real al mundo. Ahora, me gustaría resaltar los puntos principales que hemos estado viendo en este tema. Hemos visto que seguir a Jesús implica que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, debemos tomar la cruz, debemos seguir a Jesús, debemos amar más a Cristo que a cualquier otra persona. Eso no significa que nosotros vamos a dejar de amar a los demás, simplemente que vamos a amar más a Dios porque Él es nuestro creador, Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y Él merece nuestra obediencia porque a Él le debemos todo. Y debemos también estar dispuestos a dejarlo todo por Él, porque Él lo dio todo por nosotros, Él lo dejó todo. La Biblia dice en Filipenses que Jesús se despojó de sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a nosotros. Entonces, esa palabra despojó significa que se vació, renunció a sus privilegios divinos para que nosotros entonces podamos recibir la salvación. Dice también que otro de los puntos que nosotros estuvimos viendo en este tema es que debemos permanecer en su palabra si somos sus seguidores. Debemos amar como Cristo amó. Y ese amor que debemos de tener no es un amor como el mundo lo tiene, es un amor que muestre que realmente hemos estado con Jesús. Debemos guardar sus mandamientos, debemos seguir sus pisadas, debemos vivir en comunión con Él, debemos estar dispuestos a sufrir por su causa. Si tenemos que morir, si tenemos que ser perseguidos, debemos hacerlo, porque sabemos que nuestra recompensa será grande en los cielos y nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar también. Y por último, debemos predicar el Evangelio, porque de esa manera estamos demostrando lo que somos, lo que decimos ser, cristianos, seguidores de Jesús, seguidores del camino, porque Jesús dijo que Él es el camino. Entonces, yo quiero hacerte una pregunta en este momento. Tal vez esté hablando este mensaje para alguien que no es cristiano, pero ha visto lo que implica serlo, ser un cristiano. Si este mensaje te ha gustado, si este mensaje ha tocado tu corazón y tú quieres ser un cristiano, entonces yo te hago esta pregunta. ¿Tú estás dispuesto a, a cumplir con, con lo que el Señor pide de ti y también de mí, porque yo soy cristiano, para que tú puedas ser un verdadero seguidor suyo? ¿Estás dispuesto tú entonces a seguir a Cristo, cueste lo que cueste? ¿Estás dispuesto a ser un cristiano, un verdadero seguidor de Cristo? Si ese es si ese es tu pensamiento en este momento, entonces yo quiero leer contigo para finalizar, quiero hacerte este llamado que se encuentra en Juan capítulo 8, versículo 12. Allí dice la palabra de Dios: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Que si tú has decidido seguir a Jesús, que la luz de la vida, la luz de su verdad, pueda transformar tu vida y pueda hacerte un seguidor suyo, un cristiano. Porque cristiano no es quien va meramente a una iglesia. Cristiano, porque cualquiera puede ir a una iglesia, sea salvo o no salvo. Pero una persona que se comporta como un seguidor de Cristo, que predica el Evangelio y hace todo lo demás que vimos, que implica ser un cristiano, esa persona es verdaderamente un creyente, un seguidor de Cristo. Así que si tú quieres ser un seguidor de Cristo, yo quiero orar contigo en este momento, para que el mensaje de la Biblia te pueda decir, te pueda mostrar lo que Dios quiere para tu vida. Dios quiere que tú le sigas, porque hemos visto que ser seguidor de Cristo tiene cosas positivas, tiene cosas negativas también, porque vamos a ser perseguidos, vamos a sufrir en este mundo, pero tienen cosas grandes, positivas, porque nuestra recompensa será grande, no chiquita en esta tierra, sino grande en los cielos. Así que me gustaría orar contigo en este momento. Oremos. Querido Señor, gracias porque sabemos que ser un cristiano es un gran privilegio que usted nos da para que nosotros podamos nuevamente
para que nosotros, mejor dicho, podamos de esa manera ser una extensión suya en esta tierra y para que otras personas también puedan decidirse a seguirle a través del mensaje que les proclamemos, que nuestras vidas, Señor, puedan ejemplificar eso y que si hay alguna persona que tal vez nueva y que está, está tomando este tema y lo está meditando, que entonces, Señor, usted pueda impresionar su mente, su corazón, para que pueda decidir ser un seguidor suyo por completo y para que nada impida eso, sino que la luz de su palabra pueda iluminar su sendero para que donde quiera que esté yendo, que pueda ir siguiéndole y que de esa manera, Dios, podamos estar en un mismo sentir. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos amigos. Este fue un episodio más de Vuelo Profético. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.